El tema que nos ocupa en este momento está identificado en el libro como el 12.3 y el título es Velocidad y Aceleración. Sí. Qué raro, ya lo había puesto. Déjeme un ratito que ver qué pasó. Ok. Gracias, muy amable. Iniciamos entonces y podemos hablar de velocidad y aceleración tanto en R2 como en R3 y los conceptos van a ser casi muy similares. Vamos a empezar entonces con R2. Si yo tengo una función R de t, de tal manera que tengamos un x de t en la dirección y más un y de t en la dirección j. Lo que quiere decir es que la x depende del tiempo y la y también depende del tiempo. A esto le conocemos como el vector posición, porque nos dice en qué posición exactamente está una partícula respecto a x y respecto a y. Y eso se está refiriendo al plano. Esquemáticamente tendríamos, digamos que aquí tuviéramos el eje X y perpendicular a él el eje Y, y supongamos que esta fuera la partícula que está denotando su recorrido. Nosotros podemos ubicar dos puntos en la curva, digamos un punto P y un punto Q, y entre ellos pues definitivamente podríamos trazar una línea recta, perdón, ese era Q, la cual pues básicamente sería una secante. Voy a hacer aquí un pequeño truco. No quiero borrar el puntito para que el puntito me quede exactamente sobre la curva y la recta. Esto sería una recta secante. Pero como nosotros estamos hablando en vectores, entonces podemos suponer que aquí vamos a tener nuestro r de t como un vector que puede ser perfectamente el que está ahí arriba, pero lo vamos a poner en forma general como el r en el tiempo 1. Y para el punto Q también le podemos asignar un vector que le podemos llamar r en el tiempo 2. O más específicamente a r a t1 más delta t, o sea, un tiempo pequeño después del tiempo anterior. Entonces, el concepto de tratar de encontrar un vector tangente
en este punto P, aproximadamente ahí, podemos escribir su nombre, vector tangente. Entonces la teoría nos indica que nosotros lo ubicamos dos puntos de la curva, P y Q, donde las diferencias de tiempo, pues si este es para T1, este sería para T1 más delta T, un corto instante de tiempo después. Entonces matemáticamente lo que vamos a hacer es esta recta secante que va a unir los dos puntos P y Q. Pero conforme delta T, sea ese instante de tiempo, sea bien pequeño, casi cero, entonces ¿qué va a pasar? Que el punto Q va a estar cerca o muy cerca de P. Así que lo ponemos de esta manera. Q se va a acercar al punto P. Por lo tanto, esa recta secante se va a convertir en una recta tangente y por lo tanto podemos encontrar un vector tangente. Ese es el concepto fundamental del vector tangente. ¿Ah? O sea que uno lo que hace es que ese delta T lo va haciendo acercando a cero y por lo tanto el punto Q se va a estar acercando a P. No le hago más posiciones porque cuesta mucho dibujarlas. Por ejemplo, un instante menor podría ser una recta que pase por acá. Y así sucesivamente hasta llegar exactamente a coincidir con ese vector en color verde que le llamamos vector tangente. ¿Hay alguna pregunta de eso? Entonces nosotros podemos decir que un delta R, o sea, un cambio en el desplazamiento, sería igual a R por T más delta T menos R de T. Y si dimos todo dentro de delta T, tendríamos que delta R sobre delta T es igual a un R de T más delta T menos R de T, pero todo dividido dentro de delta T. Como delta T puede ser muy cercano a cero, pero no necesariamente cero, para poder explicar, para entender mejor ese cociente, entonces nosotros lo miramos como el límite cuando delta T tiende a cero, porque no es cero, muy cerca sí, de delta R sobre delta T, sería exactamente igual al límite cuando delta T tiende a cero de ese cociente que puse arriba. En este caso, R de T más delta T menos R de T y todo dividido entre delta T. A este límite lo vamos a definir el límite se define como el vector velocidad. O también como el vector tangente. Si se lee ese vector velocidad, porque si no le cambia el color, porque a veces el verde es muy débil, ¿verdad? Entonces, en el plano, la velocidad va a ser igual, digamos, a un v de t. Esa es nomenclatura. Pero para nosotros eso va a ser exactamente la primera derivada de r de t. Por lo tanto, eso va a ser igual a derivar la componente en x
más de la derivada de la componente en y. Cuando usted lo trabaje, no lo separe, no haga lo que hacen los de física, que hacen apartijos, eso no es correcto. Cuando usted tenga un vector, simplemente lo deriva y ya sabe que tiene que ver su componente en X, su componente en Y, pero no me lo ponga aparte. Es que X no sé qué, es que Y no sé cuánto. No, eso no es así. Y ahí está bien clara la definición, no hay dónde perderse. Y si esa es la velocidad, entonces podemos definir la aceleración digamos como una función a de t, y ella pues no va a ser más que la derivada de b de prima, o sea, la derivada de b de t, y para nosotros eso sería la segunda derivada de t. Por lo tanto, eso va a ser igual a las segundas derivadas de las componentes. Ahí realmente no hay nada difícil. Ok. Pero hay un concepto que a veces da un poquito de duda, que es lo que se conoce como la rapidez. La rapidez no es más que la magnitud, pero en el libro usan doble palito. En lugar de usar solo un palito, como por ejemplo en el libro de álgebra lineal, ellos usan solo un palito. Pero ya hablando uno va entendiendo, ¿no? Entonces, la rapidez no es más que la magnitud de la velocidad. Eso va a ser igual a la magnitud del vector r' de t. Y como r' de t no es más que x' de t, como lo tenemos acá, entonces nos va a quedar que es la raíz cuadrada de x' de t elevado al cuadrado más y' de t también elevado al cuadrado. Y ahí termina la raíz cuadrada. Eso sería en el plano. Mientras que para el espacio, lo único que hacemos es incrementar la tercera componente. Entonces, para el espacio diremos que la velocidad tal vez antes de poner la velocidad tendríamos que poner r de t. R de t va a ser x de t en la dirección y más y de t en la dirección j más z de t pero en la dirección k. Entonces la velocidad no va a ser más que lo mismo que hicimos allá arriba, derivar r de t, o sea, su primera derivada, y esto nos quedaría x' de t en la dirección y más y' de t en la dirección j y más la primera derivada de z de t en la dirección k. De igual manera, la aceleración sería la primera derivada de la velocidad, y eso sería entonces la segunda derivada con respecto a t, y eso también va a ser la segunda derivada de cada componente. Lo único que hay que tener presente es que aquí se deriva por componentes. Eso lo vimos la semana pasada. Solo lo estamos fundamentando para esos conceptos que existen, como la velocidad y la aceleración. Y la rapidez, podemos sacar conclusiones de ahí arriba. Va a ser a la magnitud del vector velocidad, que eso no es más que la magnitud de la primera derivada, y por lo tanto, para que me quepa, será la raíz cuadrada de x' de t, que está elevado al cuadrado, más y' de t
también está elevado al cuadrado. Y la última componente que sería z' de t elevado al cuadrado. Ahí terminaría la raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta de lo que se... No, eso realmente no es muy difícil. Lo que a veces se mira como difícil es cuando entran los vectores. Pero lo que hay que tener en cuenta es que tanto las derivadas como las integrales, que fue lo que expliqué la semana pasada, se derivan simplemente por componentes. Si quiero encontrar la derivada de un vector, simplemente derivo todas sus componentes, independientemente de cada una de ellas. Lo que yo no quiero es que me hagan apartijos, ¿va? La derivada en X, la derivada en Y, eso no está bien hecho, todo junto, ¿no? Porque eso es lo que dice, si usted revisa todo lo que está arriba, ve aquí dice que todo está en suma, y se separan por la I, J y K, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para fortalecer lo que acabo de decir. Digamos que fuera nuestro problema número 1, como ejemplo, y el enunciado dice, sea R de t igual a t por i más 4 menos t cuadrado por j. Lo vamos a poner muy fácil porque es el primer ejercicio. Entonces, sea esa r de t, esa función vectorial, la trayectoria de un objeto que se mueve en el plano XY. Ni modo, está en el plano XY porque solo tiene I y J, no hay donde perderse, ¿verdad? Pero el libro es bastante explicativo. Punto y seguido. Lo primero que nos pide es dibujar una gráfica de la trayectoria y dibujar los vectores velocidad y aceleración. Es bien prudente haber hecho este ejercicio primero, porque cuando es en 3 dimensiones, el dibujo sí va a ser más complicado. Entonces dice, dibujar una gráfica de la trayectoria y dibujar los vectores velocidad y aceleración en el punto 1,3. Vamos a empezar por la parte analítica, vamos a dejar el dibujo al final. O tal vez sería preferible primero resolver esta parte de acá, porque dice, yo creí que pedían algo más, pero no. Hasta aquí todos son los datos del problema. De aquí vienen las preguntas, dice dibujar una gráfica de la trayectoria y después dibujar los vectores velocidad y aceleración en 1,3. Vamos a encontrar primero la trayectoria. Solución. Como r de t es igual a t por i más 4 menos t cuadrado en la dirección j, nosotros sí podemos asumir que x es igual a t. Eso sí, porque estoy diciendo mi variable x la estoy haciendo por la variable t. Y también puedo decir que y es igual a 4 menos t cuadrado. Si x es igual a t y y es igual a 4 menos t cuadrado, es muy fácil sustituir aquí t al cuadrado.
Por lo tanto, nos va a quedar que la y va a ser igual a 4 menos t, pero t vale x elevado al cuadrado. Como conclusión final, y es igual a 4 menos x cuadrado. No sé si se recuerda cómo sería esa gráfica. Pongamos nuestros ejes. Si y es igual a 4 menos x cuadrado, esto es una parábola que abre hacia abajo y sube 4 unidades. Por lo tanto, la curva nos quedaría 4 unidades para arriba, 2, 3 y 4. Aquí quedaría el vértice y luego abre hacia abajo. Tal vez puntos importantes sería cuando x vale 1, la y vale 3. Aquí tendríamos el punto para la x0 y la y vale 4. Y aquí tendríamos para 1, 3, que por cierto creo que es el que nos dan. Sí, es correcto. Pero cuando la x es 2, 2 al cuadrado es 4, menos 4 sería 0. Entonces, nuestra curva realmente va a venir de acá hacia abajo. Voy a tratar de mejorar un poco porque se me dobló al final, pero viene igual. Vea que no hice parte de la curva, digamos, en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque t tiene que ser mayor que 0. No tiene sentido hablar de tiempos negativos. Tampoco hice lo que continuaba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la y no puede ser negativa, ¿verdad? Ni la x. Entonces la curva sería eso. Si estuviéramos haciendo la paramétrica, sería otra cantar, pero lo más seguro es que para t igual a 0, eso ya lo vimos nosotros en el curso. Este sería el punto de partida, t igual a 0. Porque para t igual a 0, la x vale 0 y la y vale 4. Este sería el punto para t igual a 1 y este último para t igual a 2, haciendo las paramétricas. Por lo tanto, nuestra curva viene en este sentido. A los que les di cálculo el año pasado no les exigí esa parte, pero a ustedes sí se las exijo porque ya vimos eso de las paramétricas. Ellos solo se les di un bosquejo general, entonces tenían un poco de desventaja. Pero yo sabía que podían atacar a los problemas sin necesidad de saberlo eso perfectamente bien. Para ustedes solamente es enriquecimiento. Pero como el punto que más nos interesa es el 1, 3, vamos a hacer algunos movimientos acá. Para dibujar ese vector velocidad, que simplemente el requisito es que sea tangencial a la curva. Vamos a poner así un poquito exagerado. Y también vamos a dibujar la aceleración. La aceleración no hay relación para saber si es más grande o más pequeña o nada que ver. Lo único que sabemos es que la aceleración debiera de venir hacia abajo. Este sería el vector aceleración y el morado sería el vector velocidad. O sea, la velocidad es tangencial a la curva y la aceleración en este caso va a ser perpendicular. Veamos por qué. Primero podemos calcular la velocidad, el vector velocidad. Recuerde que r de t era igual a ti más 4 menos t cuadrado en la dirección j. Entonces la velocidad no es más que la primera derivada de ese
vector y la primera derivada de t es 1. Aquí es donde le digo yo, no me separe. Váyase tranquilo. Sería menos 2t en la dirección j. Entonces, respecto a la velocidad, nos interesa saber cuánto vale el vector, pero en el punto 1, 3. Pero ese punto 1, 3 está dado ¿en qué? En términos de x y de y. Y ese punto 1, 3, bueno, yo quité la información acá, pero ya se las había mostrado. Les había dicho que esto era t igual a 1 y el punto para nosotros era 1,3. Eso ya lo había escrito, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular el vector b, o sea, r' de t, para t igual a 1. Porque eso es lo que vale cuando está en el punto 1,3, t vale 1. ¿Es correcto? Entonces ahora vamos a sustituir aquí todos los que hayan t's. El primero me queda igual, 1i porque no hay t, menos 2j. Y si usted se da cuenta, el vector morado que está acá es exactamente menos 2 para la y 1 para la x. ¿Lo ve? Menos 2, 1 menos 2 y 1 para la y. Perdón, y 1 para la x. Aproximadamente, aunque está un poquito torcido. O sea, si quiere se lo dibujo aquí que me quedaría mucho mejor. Entonces, como el vector en t igual a 1 sería 1, menos 2. Entonces tendríamos a partir del punto 1, 3. A partir de él sería 1 para la derecha, porque es 1 para x y 2 para abajo. Ese va a ser el vector velocidad ya bien dibujado. En la parte de arriba pues costó un poquito porque hay más elementos. Pero eso sería el vector velocidad. ¿Hay pregunta del vector velocidad? Ok. Ahora vamos a calcular la aceleración. Pero la aceleración no es más que la segunda derivada de r. O sea, la segunda derivada de r'. Entonces, la primera me quedaría 0i, porque la derivada de una constante es 0, menos 2 en la dirección j. Lo voy a hacer aquí aparte para que no se confunda también, porque a veces se recarga un poco los dibujos, pero básicamente es porque hay mucha información. Pero ahí más o menos la tengo ahí. Y entonces ese vector siempre va a tener que partir del punto 1, 3, que era para t igual a 1. Hay que llevar el control de las dos, punto en x y y la coordenada, o en este caso el valor de la t. Entonces la aceleración dice que vale 0 para la x y menos 2. El punto 1, 3 estaría acá, igual que arriba, para t igual a 1. Entonces ahora solo dibujamos 0 para la x y 2 para la y, que era lo que habíamos presuponido o habíamos predicho que iba a ser así. Este sería entonces el vector aceleración. Ahora lo que vendría es hacer un ejemplo ahora en 3 dimensiones. Pongamos entonces el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, número 2 entonces, sea r de t
igual a 2 veces el coseno de t en la dirección y más 2 veces el seno de t en la dirección j más t cuadrado en la dirección k. Hay 3 funciones, una para cada componente. Dice, describa la trayectoria de un objeto que se mueve en el espacio. Punto y seguido. Hallar la velocidad coma la rapidez coma y la aceleración. Solución entonces. Vamos a partir más o menos lo que ya hicimos. Nosotros sabemos que la componente en x va a ser la primera función, o sea, 2 veces el coseno de t. Que la función y va a ser 2 veces el seno de t. Y la función z va a ser igual a t cuadrado. Aquí vamos a sacar solo vamos a poner x sobre 2, vamos a ir dentro de 2, para dejar solo el coseno de t. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente, y decimos que y sobre 2 va a ser igual al seno de t. Por el momento la z pues no la vamos a utilizar porque no tiene mucha similitud con lo que quiero hacer en el lado anterior. Si elevamos al cuadrado nos quedaría que x cuadrado partido 4 sería igual al coseno cuadrado de t. ¿Hay algún inconveniente con eso? No, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer con la ecuación de la y, decir que y cuadrado sobre 4 es igual al seno cuadrado de t. Este proceso ya lo hicimos en la unidad anterior. Entonces ahora la idea es sumar estas dos ecuaciones. Por lo tanto, sumamos los lados izquierdos y sumamos los lados derechos. El objetivo primordial en todos estos problemas es lograr tener siempre esa suma del seno con el coseno al cuadrado, porque eso nos va a simplificar la existencia y nos va a decir que eso vale 1. Por lo tanto, la ecuación x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 4 es igual a 1. Claro, aquí tal vez habría que trabajar un poquito más multiplicando todo por 4. Por lo tanto, tendríamos x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Y aquí pues ya identificamos que esto es ¿qué es? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Qué es? Se acaban de examinar, se supone, ¿no? No. Sí están mal, sí están mal. Tristemente, pero sí están mal. Para poder ayudarles, pues lo que tiene que hacer primero es sus 3 ordenadas, porque no puede pensar solo en 2, porque este es un ejemplo de 3 variables. Ya haciendo la primera corrección, que es porque si solo fuera en 2 variables, entonces estaría bien, sería un círculo, una circunferencia, ¿no? Pero no es así. ¿Perdón?
No, esfera tampoco tenía que tener la z al cuadrado. Así está, pero están pero amargamente mal. ¿Por qué? Porque no estudian, no van al día. O sea, esto de las cónicas fue la primera unidad. Ahorita ya estamos en la última unidad. Estamos ya en las esferas y todo eso, pero en 3 dimensiones. Pero bueno, no los quiero regañar. Sí. Más o menos nos quedaría una curva que la voy a degradar un poco en su forma, pero no es una elipse, sino que esta es la circunferencia en el plano XY. Entonces esa va a ser nuestra generatriz. Entonces lo que realmente tenemos nosotros es un cilindro. Por eso les digo que sí está todavía un poquito mal ahí, pero ni modo. Entonces ahora tenemos que hacer lo que vimos, eso ya lo vimos con ustedes, ya lo vimos en las ecuaciones paramétricas, lo vimos. Entonces lo que tenemos que hacer es construir una tabla. Aquí puedo construir el cilindro más o menos, ¿va? Digamos que de aquí para acá. Y aquí el círculo otra vez, en perspectiva va, más o menos. Y ahí está la forma del cilindro, solo que ese cilindro es infinito. Solo se hace esas 2 trazas con la intención de que se observen. Pero lo que voy a hacer ahorita sí es muy importante. Vamos a hacer una tabla, se los enseñé, donde vamos a poner t igual a 0. Y vamos a calcular x. Para t igual a 0, la x valdría, la x es 2 coseno de t. Vamos a hacer una tablita que tal vez nos quede mejor. Ya la hice una vez, la voy a volver a hacer. Vamos a poner aquí el valor de t igual a 0. T igual a pi medios. Y t igual a pi. 3 valores específicos. Y vamos a tener los respectivos cálculos de x y y. Solo recuerde que para calcular x tiene que hacerlo como 2 coseno de t. Entonces cuando la t vale 0, el coseno de 0 es 1, multiplicado por 2, la x vale 2. Vea todas las tablas que les enseñé en las paramétricas. Y la y es la parte, sería 2 veces el seno de t. Pero para t igual a 0, el seno es 0, 2 por 0 es 0. Y la z también tiene su valor. ¿Cuánto valdría la z? La z decía que valía la tercera componente de r de t. ¿Cuánto? T cuadrado. Entonces también valdría 0, ¿verdad? Para pi medios, aquí puede poner más valores. Yo solo puse 0, pi medios, pi. Pero puede haber puesto valores intermedios como pi cuartos, 3 pi cuartos. Pero pi medios nos va a dar una buena idea. Entonces el coseno de pi medios sería 0. Y 2 por 0, el resultado sería 0. Pero el seno de pi medios vale 1. Y 1 multiplicado por 2 me va a dar 2. Pero para z me va a dar pi medios sería pi al cuadrado partido 4. Y ahora solo nos hace falta pi. Para pi tendríamos que el coseno de pi sería menos 1. Por lo tanto el resultado aquí sería menos 2. Para y sería el seno de pi, pero el seno de pi es 0. Por 2 también nos vuelve a dar 0. Y t nos quedaría, el z nos quedaría pi cuadrado. Esto ya lo vimos.
Yo se lo estoy haciendo solo para recordatorio y práctica, ¿no? Aquí tal vez hay que recordar que pi cuadrado sobre 4 va a andar cerca del orden de 2 punto algo. Porque sería 3 punto algo dentro de 4, 2 punto algo. No sé cuánto, pero hay 2 punto algo. Y pi cuadrado probablemente esté cerca del orden de 9 punto algo. No saqué los valores exactos, no nos interesa. Pero en nuestro cilindro vamos a localizar entonces la primera componente, que es 200. Esa va a estar exactamente, solo voy a hacer aquí un arreglo, porque la 2,0 va a estar exactamente acá. Esta va a tener coordenadas 2 para la X, 0 para Y, 0 para Z, y le corresponde cuando T es igual a 0. O sea que aquí inicia el movimiento. ¿Estamos? Luego nos vamos para T igual a pi medios. Para T igual a pi medios nos da 0,2 y casi 2 punto algo. 0,2 y 2 punto algo. Vamos a suponer que el 2 punto algo estaría por acá. Este sería entonces coordenadas cartesianas. 0,2 pi cuadrado 4. 0,2 pi cuadrado partido 4. Y para nosotros ese es cuando T es igual a pi medios, creo que dije. Sí, pi medios. Eso quiere decir que la curva comienza a tener una forma de esta manera. Esto que dibujé va en la pared del cilindro. O sea, va tocando todo el cilindro a su alrededor. ¿Ok? Y el último nos da menos 2 para la X, 0 para la Y. O sea que regresa al eje X. Pero ahora sube mucho porque es casi 9. Entonces vamos a suponer que el menos 2 le voy a hacer una liñita verde ahí suave y después me la voy a puntear solo para que me sirva de guía. Aquí está el menos 2 para la ¿cómo se llama? Para la X. Entonces la vamos a poner aquí, esto me refería suave. Y más o menos digamos que llega 9, digamos que el 9 que no está ahí, pero supongámoslo que estuviera como por acá, solo para que se mire bonito. Entonces ahora la curva se va a ir en la parte de atrás de la ¿cómo se llama? Del cilindro. Eso quiere decir que más o menos lo deberíamos de dibujar así como lo dibujé en este momento. Pero imaginarse que está en la parte de atrás. Ese último punto tiene coordenadas para la X, menos 2. Para la Y tiene 0. Y para la Z tenía pi cuadrado. Que le corresponde exactamente a T igual a pi. Y ahí sigue uno haciendo más y siempre se va a ir en todo el cilindro así, para arriba y para arriba y para arriba, hasta el infinito. Bueno, ya salimos de la parte más, tal vez la más clave. ¿Por qué? Porque es importante tener la idea de lo que está pasando. ¿Ah? Pero vea que la figura, a pesar de que la hice a mano alzada, demuestra mucho. Solo voy a tal vez borrar para que se vea un poco mejor. El cilindro, porque el cilindro me quedaría, voy a extender esta línea para que se mire un poco mejor. Entonces ahora sí con azul, el cilindro más o menos debiera haber quedado de aquí para acá, para dar la perspectiva mejor. El de abajo sí me quedó un poquito así más torcido, pero es porque le quise dar medidas, que ahí fue donde tal vez hubiera tenido un poco de cuidado. Pero bueno, ahí está bastante bien. Ahora bien, la parte fácil es encontrar la velocidad. ¿Y por qué la parte fácil? Pues porque es analítico. Como r de t, repitamos el valor de r de t. R de t es igual a 2 coseno de t en la dirección y más 2 veces el seno de t
en la dirección J más t cuadrado para la dirección K. Entonces nosotros sabemos que la velocidad no es más que la primera derivada. Derivemos parejo. ¿Cuál es la derivada de 2 coseno de t? ¿Es eso correcto? En la dirección y. Seguimos así a mano derecha, ¿no? Y la derivada del seno es el coseno, más 2 coseno de t en la dirección J. Y la derivada de t cuadrado sería 2t en la dirección de K. Mientras que la aceleración no es más que la segunda derivada de r de t, o sea, la derivada de la primera derivada. Esa es una segunda derivada. De la derivada del seno vuelve a ser el coseno de t, como ya lo habíamos hecho en algún momento, menos 2 seno de t, y la derivada de 2t sería más 2 para la dirección K. Eso es todo. El 12.3 es el que estamos cubriendo con fecha 03 del 03 del año 25. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, copien para mientras. Cabal, velocidad y aceleración era hoy el 12.3, por lo tanto lo damos por terminado. Y con eso me parece que tiene que entregar la tarea 6, el 10 de marzo. Entonces no voy a empezar el 12A. No, yo creo que me da tiempo. Vamos a ver cómo estamos, son las 7. Bueno, si quiere empecemos el de cómo se llama el siguiente tema, porque si tiene parte ahí en el cronograma. Es probable que necesite 2 periodos, ¿ya? O sea, alcanzaba perfectamente con un periodo, pero yo le había dejado un poquito más. O sea, no, de hecho le dejé un poquito menos. ¿Cómo explicarlo? Es que aquí nosotros tenemos 2 periodos hoy, entonces solo el primer periodo tenía que haber sido el 12.3, y el 12.4 lo empezamos hoy y lo terminamos el jueves. Entonces entrémosle. ¿Alguna pregunta antes de que? Muy bien, entonces pongamos el 12.4. Y el título en el libro es vectores tangentes y vectores normales. Y es el último tema del 12.4 también. Algunas cosas ya las vimos, pero no sé si se recuerdan que es un vector unitario, por ejemplo. Yo se los tuve que refrescar a mis alumnos porque ellos no estaban un poquito mal en cómo se llama en álgebra lineal, ¿verdad? Pero se los voy a recordar a ustedes también, que es un vector unitario, porque lo vamos a usar, entonces no vaya a ser que se nos escape, ¿no? Entonces, un vector unitario, por ejemplo, en la dirección de A, perdón, gracias, ese es el frío o es alergia, sí, hombre.
Ok, un vector unitario en la dirección de A, su característica es que su magnitud es 1. Para poderlo encontrar, simplemente se hace la división del vector A sobre la magnitud de A. Pero como le digo, en este libro utilizan para la magnitud doble barra. ¿Va? Y aquí solo recordamos que la magnitud, que en este caso es, la magnitud es 1. En este caso, a la hora de haber dividido el vector A dentro de su magnitud, entonces agarramos cada componente de X, Y o Z, porque puede ser en 3 o en 2, y las elevamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. Eso sería la magnitud y eso nos tiene que dar 1, si está bien encontrado. Entonces vamos a empezar con nuestras definiciones. Dice CAC, solo que no me gusta ese color, está muy fuerte, pero no importa. CAC, una curva suave. Eso lo vimos con ustedes, les di ejemplos de que era una curva suave en un intervalo abierto y representada por R. El vector unitario tangente digamos T de T. La primera T es la tangente y T es porque va a ser con respecto al parámetro T. Normalmente cuando estamos hablando del parámetro T es el tiempo, pero no es necesario, tampoco es obligado. El vector unitario tangente T de T en T se define 2 puntos. T de T, T mayúscula de T es igual al cociente entre R' de T y su magnitud. O sea que básicamente T de T es un vector unitario. Por eso es que les recordé lo que era un vector unitario, porque lo vamos a usar. Y en este caso va a ser un vector unitario en la dirección de R' de T, o sea, en la dirección de la velocidad. Eso es muy importante. También debemos de hacer la aclaración que R' de T, por supuesto, tiene que ser diferente del vector 0. ¿Ah? Ahora aquí tenemos algunas características de las propiedades del producto punto. El producto punto de T de T por T de T es igual a la magnitud de T de T, pero elevada al cuadrado. Y como T de T habíamos dicho que era un vector unitario, por lo tanto la magnitud de él también va a ser igual a 1. Entonces, T de T en producto T' de T va a ser igual a 0. Y eso nos indica que van a ser ortogonales o perpendiculares.
Ok, sigamos con las cosas de teórica. C una curva. Suave. En un intervalo abierto I. Representada por dos puntos R producto punto T' de T. Aquí solo mejor le voy a agregar R de T porque no va a hacer que se nos pase que es una función del tiempo. El vector R de T en producto punto T' de T necesariamente tiene que ser diferente de cero. Eso quiere decir que no van a ser ortogonales. Entonces, definimos un N de T el cual va a ser igual a T' de T dividido entre su magnitud también. Eso quiere decir que N de T es ¿cómo se llama? Su magnitud es un vector unitario. Pero va a ser unitario en la dirección de T' de T. Veamos un ejemplo de estos dos conceptos. O sea, básicamente lo que estamos viendo es, por un lado tenemos el N de T y el otro lado tenemos el T de T. Eso es lo que nos tenemos que aprender y con eso vamos a trabajar y definitivamente vamos a dar un ejemplo. Ahí espero que se vea bien la R porque a veces la hago un poquito rara. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Hallar N de T coma N de 1, ya cuando T vale 1, para la función R de T igual a 2T cuadrado en la dirección I más 3T en la dirección J. Bueno, como nos piden N de T, es el último que vimos. Nosotros sabemos que N de T, solución, ¿verdad? Nosotros sabemos que N de T no es más que T' de T dividido entre la magnitud de T' de T. Entonces sería prudente, antes de poder hallar N de T, hallar T' de T. T' de T no es más que ¿quién? ¿Quién es T' de T? Pues T' de T debiera de ser ¿quién? La derivada de T de T, ¿cierto o no? Por lo tanto, necesitamos averiguar T de T. ¿Estamos? O sea, tenemos que regresar a la fórmula de arriba. O sea que T de T va a ser R' de T dividido entre la magnitud de R' de T. Por lo tanto, tenemos que calcular
R' de t. En este caso, R' de t sería la derivada de 2t cuadrado. Sería 4t en la dirección y más 3 en la dirección j. ¿Cierto o no? También necesitamos la magnitud de R' de t. La magnitud de R' de t va a ser la raíz de 4t al cuadrado más 3 al cuadrado, que en forma simplificada sería la raíz de 16t cuadrado más 9. Por lo tanto, ya podemos calcular t de t. T de t no va a ser más que ¿quién? Que R' de t, vamos a poner la fórmula para que no se nos olvide, sobre la magnitud de R' de t. Pero esos dos valores ya los tenemos ahí arribita. Tendríamos que R' de t es 4t en la dirección y más 3j. Pero todo eso está dividido dentro de la raíz cuadrada de 16t cuadrado más 9. ¿Hay alguna pregunta ahí? Es solo aplicar fórmulas y tener claro que es derivar. Eso va muy fácil. Es posible que si le fue mal el primer parcial, posiblemente se podría recuperar en el segundo parcial, ¿verdad? Eso depende de cada quien. Entonces ya tenemos nuestro valor de t de t, que es ese último que está ahí. Si quieres lo ponemos como en un cuadrito para lo que va a seguir. Entonces t de t va a ser igual a 4t. Aquí podemos hacer varias cosas. Poner 4t dividido entre la raíz de 16t cuadrado más 9 para la dirección y, más 3 dividido entre la raíz de 16t cuadrado más 9. También lo puedo haber dejado como lo tenía al principio, pero me parece que eso es un poco más explicativo. Y ese es el que realmente necesitamos. Vea que no es realmente difícil, no lo es. Un poquito operatoria, sí, pero esas derivadas están muy sencillas. También aquí puede hacer otro ajuste poniendo que t de t y sacando como factor común el denominador, ya que ese número, como lo dije, es un número, por lo tanto lo puedo sacar como factor común. Y entonces ya solo dejar adentro 4t en la dirección y más 3j como vector. Es mucho más fácil todavía. Y entonces la primera derivada, que es la que necesitábamos hace un buen rato, pero no lo pudimos hacer, el factor no nos tiene que afectar en la derivada, por lo tanto lo podemos sacar como común. No miento, sí nos debiera afectar porque está en términos de t. Entonces, esa derivada, ¿cómo la hacemos? Tenemos varias opciones, vamos a platicar primero. Primero podemos encontrar la derivada del vector multiplicado por el factor. Y después dejamos el vector multiplicado por este factor. ¿Estamos? Hagámoslo así entonces. Tendríamos 1 dividido entre la raíz de 16t cuadrado más 9. Y ahora derivemos el vector. La derivada de 4t es 4i más 0j. Vamos a dejar el 0j porque a veces puede servir ese 0. Eso fue entonces derivando el vector, ¿sí?, en producto por el número, y ahora derivamos el número. Para derivar el número hay que pensar que esto lo tenemos 16t cuadrado más 9 a la 1/2. Por lo tanto, su derivada sería más 1/2, que es el que baja, de 16t cuadrado más 9 elevado a la menos 1/2, porque sería 1/2 menos 1. Y eso multiplicado por la derivada de 16t cuadrado, que en total nos daría 32t. Pero eso está multiplicado por el vector, que es 4t en la dirección y más 3 veces j. Si hay alguna pregunta, por favor hágala. Entonces, si no la hay, podemos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, podríamos decir que t' de t
va a ser. Cuando multipliquemos aquí el 4i y 0j por esto, nos debiera quedar 4 sobre la raíz de 16t cuadrado más 9 en la dirección y. Y la j no la ahorramos porque sería 0 por tanto. En la que sigue tendríamos que tener mucho cuidado con pero aquí nos hace falta algo, me imagino yo que sí, aquí me equivoqué en esta derivada, miren, porque esto sería a la menos un medio. Entonces sería menos un medio acá. ¿Están conmigo? Ok, sería menos un medio por 16t cuadrado más 9 a la menos un medio menos 1. Eso nos quedaría menos 3 medios. No está tan difícil de corregir, pero sí hay que corregirlo. Y luego multiplicado por la derivada de lo de adentro, que está bien 32t, y eso multiplicado por 4t y más 3j. Por lo tanto, en la primera componente de y nos quedaría, por ejemplo, vamos a cancelar este 2. Como me va a multiplicar por 4, lo cancelo con el 4, me queda 2. Y 2 por 32 me quedaría 64. Espero que sigan mis cálculos. Menos 64. ¿Qué más? La t nos quedaría al cuadrado. En la dirección y, pero él estaría dividido dentro del 16t cuadrado más 9, pero como raíz de 16t cuadrado más 9, pero es elevado al cubo. ¿Por qué? Porque es a la 3 medios. Y lo pusimos abajo, ya le quitamos el signo negativo. Eso sería para dirección y. Pero para la dirección j nos quedaría este 3. Y aquí sí tenemos que cancelar el 32 entre 2, por lo tanto nos queda 16. Y 16 por 3 sería 48, siempre con signo negativo, menos 48. Ahora solo nos quedaría la t, y el denominador sería muy similar al que puse, solo que en la dirección j. La raíz de 16t cuadrado más 9, pero todo elevado a la tercera potencia. La idea ahora es agrupar estos dos términos que tienen i's. ¿Va? Hagámoslo entonces. T' de t va a ser igual. Primero encontremos el mínimo con múltiplo. El mínimo con múltiplo sería la raíz cuadrada de 16t cuadrado más 9, pero elevado al cubo, ya que él contiene a los dos. Entonces, cuando dividamos entre el primero, me va a quedar, al dividir todo esto al cubo dentro de solo esto, ¿qué me quedaría? ¿Cómo? Al cuadrado. ¿Cierto o no? ¿Quién no nos quedaría al cuadrado? ¿La raíz o solo él? Recuerda que este es 3 medios. Esto es la 3 medios. Dividido entre esto a la 1 medio, solo restaríamos los exponentes. 3 medios menos 1 medio, 2 medios. Por lo tanto, nos quedaría elevado a la 1. Entonces nos va a quedar 16t cuadrado más 9 por 4. Y eso va a ser en la dirección y. El otro queda igual, menos 48t en la dirección j de la raíz cuadrada de 16t cuadrado más 9, que está elevado al cubo.
Solo voy a revisar esa división porque no vaya a ser que me equivoque. Yo tenía 16t cuadrado más 9 a la 3 medios. Y dije que íbamos a dividir dentro de 16t cuadrado más 9 a la 1 medio. ¿Es correcto? Esto nos quedaría 16t cuadrado más 9 elevado a la 3 medios menos 1 medio. Por lo tanto, esto nos quedaría 16t cuadrado más 9. 3 medios menos 1 medio sería a la 2 medios, por lo tanto sería a la 1. Está bien lo que hicimos, ¿verdad? Siempre hay que confirmar porque no vaya a ser que cometamos un error aquí, entonces todo se nos viene para abajo. Entonces, en la dirección Y, ¿cuánto nos queda? Pues nos quedaría bueno, pero este 16t cuadrado más 9 entre 16t cuadrado más 9 al cubo, creo que hice algo mal, quiero revisar. Sí, aquí me hace falta algo y también a ustedes creo que se les pasó. Y aquí solo me quedaría, al dividir porque encontré el mínimo como múltiplo, dentro de nos quedaría 1 por menos 64t. Entonces aquí agreguémosle el menos 64t cuadrado. Esto sería para la dirección. Y ahí le metí la I hasta el mano final para que no haya problema. Entonces, 4 por 16 nos va a quedar 64t cuadrado más 36 menos 64t cuadrado y todo dividido entre la raíz de 16t cuadrado más 9 pero elevado al cubo, y eso le corresponde a la dirección Y. El otro pues estaba bien, menos 48t dividido entre la raíz de 16t cuadrado más 9 pero elevado al cubo, y eso estaba en la dirección J. Ahí separé un poco la I y la J. Entonces los 64t cuadrado me parece que se van, ¿correcto? Con y me queda solo entonces que t' de t va a ser igual a 36 sobre la raíz de 16t cuadrado más 9, pero todo elevado al cubo, y eso le corresponde a la dirección Y, menos 48t dividido entre siempre la raíz, y esa la vamos a sacar como factor común. O sea que t' de t va a ser igual a 1 sobre la raíz de 16t cuadrado más 9 elevado al cubo. Incluso entre 36 y 48 podríamos sacar aquí un factor común 12, ¿cierto? Entonces nos quedaría 3i menos 4t en la dirección de J. Eso creo yo que es lo más sencillo en cuanto a vectores. Entonces, necesitamos también, de acuerdo a la última fórmula que teníamos, que es lo que nos preguntan, el n de t. Entonces ya tenemos t' de t, pero ahora nos hace falta la magnitud de él. Hagámoslo ahí mismo abajo. La magnitud de t' de t va a ser igual, el término que lo podemos considerar constante, a pesar de que depende del tiempo, pero va a ser un número. Entonces lo podemos dejar como está, 12 dividido entre la raíz de 16t cuadrado más 9 elevado al cubo, y entonces encontramos la magnitud de 3i menos 4t. La magnitud de él sería la raíz de 3 al cuadrado más menos 4t también al cuadrado. La I y la J pues ni modo desaparecen porque ya tenemos
en la magnitud. Entonces nos va a quedar, por el momento me quería 12 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, y menos 4t al cuadrado sería más 16t cuadrado. Pero él está dividiendo dentro de la raíz de 16t cuadrado más 9, pero elevado al cubo. Ahí también podemos cancelar algo, ¿cierto? ¿Qué podemos cancelar? Pues que una la tenemos al cubo y la otra la tenemos a la 1. ¿Cierto o no? Podemos restar, entonces nos queda la de abajo al cuadrado. Hagámoslo aquí con azul y después lo voy a poner de esta forma porque a veces es más fácil trabajar los radicales con fracciones. 9 más 16t cuadrado a la 1 medio. Y aquí tenemos 9 más 16t cuadrado a la 3 medios. Entonces la cancelación de aquí, 3 medios menos 1 medio, me va a quedar 1 dividido entre 9 más 16t cuadrado. Y 3 medios menos 1 medio me quedaría a la 2 medios, que sería a la 1. ¿Quedó claro? Entonces nos quedaría que la magnitud de t' va a ser 12 dividido dentro de 9 más 16t cuadrado. Enmarquemos estos porque ya son prácticamente forman la respuesta. Esto sería t de t, y el t de t lo dejamos, lo habíamos puesto aquí arriba, pero lo voy a quitar de acá y lo voy a poner aquí abajito porque está más simplificado abajo. Sería acá. Entonces el cociente de esos dos que acabo de marcar en cuadro rosado va a ser n de t. Escribámoslo entonces. Diremos entonces que n de t va a ser el cociente dentro de t de t, que teníamos como 1 sobre la raíz de 16t cuadrado más 9 multiplicado por el vector 4t y más 3j. Paremos ahí, ¿estamos de acuerdo con esa sustitución? Estamos sustituyendo el valor de t de t. Y ahora vamos a hacer la de t', que sería 12, también dividido dentro, lo vamos a poner en orden, 16t cuadrado más 9. Salgamos primero de los números. El 12 va a quedar en el denominador y el 16t cuadrado más 9 va a pasar hasta allá arriba. Y al restarle con el de la radical nos va a quedar a la 1 medio. Por lo tanto, n de t va a ser 16t cuadrado más 9, lo puedo poner de una vez en raíz cuadrada, dividido dentro de 12. Y eso multiplicado por 4t en la dirección y más 3j. Y ahí eso está muy bien como resultado para n de t, pero a nosotros nos preguntaron como el primer inciso n de t, o sea que ya lo respondimos. Dice hallar n de t, pero ahora nos piden también hallar n de 1. Hagamos entonces n de 1. Eso quiere decir que vamos a evaluar n para t igual a 1. Esto va a ser entonces la raíz de 16 por 1 al cuadrado más 9 dividido dentro de 12 multiplicado por 4i más 3j. 16 más 9 sería 25, la raíz sería 5.
Solo quiero que revisemos el T' porque tengo una diferencia con lo que yo hice en mi... sí. Ok. Entonces nos quedaría ya como resultado final, sería como dije, n de 1 sería igual a 5/12, que está multiplicando a 4i más 3j. Sí, tengo un error con lo que yo tengo ahí, solo quiero verificar. Yo escogí este cuadro rosado, está malo. Porque este es T de T. El que yo tenía que haber agarrado era este cuadro celeste. ¿Cierto o no? O sea que el verdadero T' de T sería esto, ¿eh? Aquí lo va a venir a enmarcar. Yo agarré el de arriba, pero está mal. El T' de T es este, ¿eh? Entonces aquí hay que corregir, porque entonces tendríamos que n de t no es mucho lo que hay que corregir, pero hay que corregirlo. Es 12 sobre la raíz, aquí falta un 2. 12, ¿van conmigo? 12 sobre la raíz, estoy acá, 12 sobre la raíz de 16t cuadrado más 9, pero está elevado al cubo. Voy a tener que borrar algo ahí. Y eso siempre está multiplicado por el vector, que ese sí creo que está bien, que era, aquí está, 3i menos 4t. Wow. Voy a borrar todo eso mejor para hacerlo bien. Aquí me equivoqué. El de abajo está bien porque es T' de t, que es este cuadro rosado, ¿cierto o no? Pero el otro es T de t, pero T de t, T' de t, no T de t. Entonces es este que está acá. ¿Estamos? Entonces sería 12 sobre la raíz de 16t cuadrado más 9 al cubo. Lo copio, 12 sobre, dije, la raíz de 16t cuadrado más 9 al cubo. Y eso estaba multiplicando por el vector (3i menos 4t). 3i menos 4t, j. Ahora ya está corregido. Entonces las simplificaciones, por ejemplo, el 12 va a desaparecer. 12 arriba y 12 abajo. Entonces también, ¿quiénes van a desaparecer? El 16t cuadrado más 9 me va a quedar arriba. O sea, me va a quedar 10. Lo voy a hacer aquí aparte con color anaranjado. 16t cuadrado más 9, ese pasa hasta arriba. Y en el denominador me va a quedar
la raíz de 16t cuadrado más 9, pero elevado al cubo. O sea que básicamente lo que tenemos acá sería 16t cuadrado más 9 dividido dentro de 16t cuadrado más 9, pero elevado a la 3 medios. Entonces, al restar 2 medios menos 3 medios, nos quedaría 1 medio. Por lo tanto, en el denominador solo nos quedaría en el denominador. Sí, en el denominador nos quedaría, corrijo entonces ahí, porque nos va a quedar la raíz abajo, no arriba. Este ya no está. Entonces, nos quedaría la raíz de 16t cuadrado más 9, y arriba nos quedaría solamente el 1 porque no tiene con quién más, y el vector sí está malo porque lo habíamos puesto que aquí es 3i, vea la expresión de arriba, menos 4t. Esa sería nuestra verdadera respuesta. Y para n igual a 1, entonces todo esto no va a quedar. Vamos a borrar mejor todo para evitar confusiones. Entonces nos quedaría 1 dividido entre la raíz de 16 más 9. ¿Correcto? De 3i menos 4j. Porque t vale 1. Esto nos quedaría 1/5 de 3i menos 4j. Lo podemos extender un poquito más y decir que n de 1 es igual a 3/5 en la dirección i menos 4/5 en la dirección j. Aquí lo prudente es que yo me hubiera dado cuenta tarde o temprano que estaba malo. ¿Por qué? Porque este tiene que ser un vector unitario. Entonces nos quedaría la raíz de 3/5 al cuadrado más menos 4/5 al cuadrado. Y esto nos va a dar 9/25 más 16/25. Y la raíz de eso nos quedaría la raíz de 25 sobre 25. Y por lo tanto es correcto, es igual a 1, que es el unitario. Si hubiéramos traído los otros, todo nos hubiera quedado cambiado y nada que ver. Nos hubiera quedado mucho más grande que la unidad. Un esquema de lo que hemos obtenido lo podemos hacer aquí abajo. Este va a ser el eje X porque era uno de R2. Ya sabe qué le espera para uno de R3. Pero lo que le va a hacer es más operaciones. Tengo que subir mucho, pero ni modo, hay que hacerlo. Vea que R de t era 2t cuadrado i más 3tj. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner ahí abajo como dato que nos va a servir. Vamos a poner aquí abajito. Podemos tener algunos valores de la curva, por ejemplo, en el caso que t fuera igual a 0, entonces R de 0 sería 0i más 0j. Eso quiere decir que él estaría exactamente en el origen.
podemos calcular para t igual a 1. Entonces r de 1 sería igual a 1 al cuadrado es 1 por 2 sería 2i más 3j. Entonces tendríamos 2 unidades para la i y 3 unidades para la j. Por lo tanto, el punto estaría aquí arriba. Ese sería el punto que tiene coordenadas 2,3. Entonces la curva vendría bastante suave, más o menos así. Claro, habría que ver más puntos para tener más exactitud, pero con este t igual a 0 y con este otro t igual a 1, suficiente para tener ideas. Entonces aquí podemos dibujar la velocidad, perdón, el t. El t de t va a ser un vector, por supuesto, tangencial. Tiene que ser unitario. Aquí se lo hice grande para que se viera, porque tiene que ser unitario. Esto va a ser t. Y perpendicular a él, hacia adentro, vamos a tener el n. Exactamente perpendicular, también tiene que ser unitario. Pero aquí están exagerados para ver más o menos cómo están. Bueno, creo que lo que viene lo puedo dar en un periodo, por lo tanto sería prudente dejar la clase aquí. ¿Por qué prudente? Porque tendría que estudiar usted ya para el jueves. Entonces, si no sabe nada de esto, cuando vengamos el jueves, se va a quedar igual, ¿va? ¿Por qué? Porque no tiene esto que es la base. Recuérdese quién es t y quién es n, ¿va? Y cómo se calcula. Aquí pues se nos hizo un poquito larga la historia porque eso de los radicales cuesta mucho estarlos manejando con bastante facilidad. Yo lo que tengo de tal vez positivo es que yo siempre mis problemas los hago antes y normalmente los tengo aquí en mi otra computadora. Para evitar, yo lo único que hago es, como yo sé cómo se hace, yo lo único que hago es que reviso. Entonces a mí me faltaba ahí algún número, de ahí me di cuenta que de plano habíamos cometido el error y lo encontré rápido, porque resulta que cuando yo venía aquí subiendo, eso es lo que a veces no me gusta, que yo tomé t de t y no era t de t el que necesitaba, sino que el que necesitaba era t' de t. Pero el t' de t estaba hasta aquí abajo, ¿verdad? Desde ahí los enmarqué ambos con rosado. Ahí se ven bien los dos. Lo único que había que hacer era dividir esto dentro de este otro. Y eso fue lo que hicimos acá. Pero yo me había equivocado porque había tomado el número de arriba. Pero eso no lo estoy viendo yo acá. Yo aquí solo miro el resultado. También la otra sensación que yo me sentía incómodo era por qué quedaba el 12. Ya al quedar el 12 va a ser difícil que al elevar al cuadrado cada componente le dé la unidad. O sea, estaba muy jalada la cosa. En cambio aquí ya se mira más claro. 3/5 y 4/5, ahí se nota fácilmente que sí es unitario. Y también puede hacer lo mismo, esto sería n, y también puede hacer lo mismo con t. Solo que el t creo que no lo calculamos, pero usted lo puede calcular por su cuenta y verificar que en efecto es un, ¿cómo se llama? Un vector unitario también. Y puede rastrear ¿cómo se dice? El esquema en el plano, ¿verdad? Porque cuando t era igual a 1, esto nos va a quedar quintos, esto nos va a quedar 4/5 y 3/5. Entonces, si lo viene a dibujar acá, se va a dar cuenta que es el que dibujé yo aquí con verde. Pero recuerde que yo lo dibujé grande, ¿verdad? Pero él tendría que haberlo dibujado con 4/5 y 3/5, que es menos de un cuadro en cada lado. Pero haberlo dibujado ahí nos hubiera costado. Bueno, entonces aquí dejamos nuestra clase el día de hoy y miramos el próximo día el resto para terminar esta unidad. Ahí se termina la unidad y ya empezamos a funciones de dos variables. Ese tema, aunque usted fuera mal, yo le aconsejo que siga en el curso. Por dos razones. La primera razón es que a mí me pagan por dar clases. Si ustedes ya no vienen, ya no vengo a dar clases y no me pueden quitar a mí mi salario, ¿ves? Porque yo estaba dando mis clases. Pero de todas maneras, en funciones de dos variables,
tienen oportunidad de volver a refrescar todo lo que ya vimos y también refrescar el rollo de las funciones de una variable, porque a veces el alumno es otra debilidad que tiene, que yo no sé cómo les enseña la mate 3, porque ahorita tengo unos de mis alumnos que están llevando la mate 3, pero yo les di la mate 2, y yo les enseño funciones y les expliqué que la función exponencial, su función inversa es el logaritmo natural, pero no sé si no se lo dieron, ellos no lo vieron, pero un día me fueron a preguntar y fue lo primero que les pregunté y no pudieron contestarme. Entonces ahí es donde yo miro que a veces yo puedo explicar muchas, los que acaban de pasar yo puedo explicar muchas cosas, pero a veces no hay continuidad en la misma trayectoria, entonces a veces se hace un poco más difícil todo. Y a veces creen que yo soy de pura lata, pero no, yo doy lo que realmente se tiene que dar. Con una buena base de mate 2, que usted que llevó mate 2 conmigo, no le hubiera hecho difícil este curso. Pero ni modo, usted se perdió en la 3, en la 4 y en la 5 y en la 6. Y entonces todo eso que usted perdió ahí, lástima, porque venía bien maquinado. Ahorita pues se está trabajando a nivel departamento en reforzar esas clases, mate 3, mate 4, mate 5, porque ya estamos bien claros que llegar a la licenciatura es un fracaso. Y es un fracaso enorme porque, ¿cómo se llama? Yo les exijo mucho, pero yo solo les exijo conocimiento, nada más. Las tareas se las he ido reduciendo como he podido y ya solo usted me entregó tarea. Y ahí nadie más. Ah, bien, y la chica, y la otra chica, pero ya veo que ya se fue. Y el compañero que no quiso entregar tarea, entonces... Pero la próxima sí la entrego. Pues hágale ganas, no tanto por ganar, sino para seguir aprendiendo, porque las tareas dejan, claro, no dejan al 100% porque no es lo mismo que a uno le pregunten de tal problema hacer esto, esto y esto, que en un examen de una vez todo revuelto. Entonces cuando ya está todo revuelto, también se le revuelve a uno todo, eso es la verdad. A veces ni encuentran la diferencia entre una polar y una paramétrica, no encuentran las diferencias porque ya se les confundió todo, ¿verdad? Peor cuando estamos viendo las coordenadas cilíndricas y las esféricas, es un revoltijo, pero todo es casi lo mismo, ¿verdad? Solo es de qué punto lo va a ver uno. Pero bueno, yo los exhorto a que no tengan pena, ustedes sigan, y allá ustedes que hagan con sus ¿cómo se llama? Con sus cursos. Creo que todavía está en regla, que se pueden asignar y aunque pierdan no les quita una oportunidad. Creo que ya se quitó esa ley, pero no sé si solo duró un tiempo y ya lo actualizaron o sigue vigente eso último, porque para el COVID sí se quitó. Para el COVID se quitó que si usted se le asignaba el curso y lo perdía una oportunidad. Entonces había que averiguar para que ustedes también vayan buscando su bienestar, ¿verdad? Entonces, bueno, los espero el próximo jueves, solo que como les digo, estudiense esto porque esto es clave para la clase que viene. Que Dios me los bendiga y les sigo trabajando.